por la amistad que está en medio nuestro, hermanos. Bienvenida a este lugar, mi amiga Sandra con nuestra hermana Natalia. Gracias por estar nuevamente en este lugar. Así que ya después, hermanos, pues sabemos que ya pues todos, hermanos, pues ya, hermana Juanita, pues ya se ha ido añadiendo cada día más. Así es que pues también los alegramos de que esté ella también en medio nuestro. Ahora, hermanos, estamos como iglesia, estamos viviendo los tiempos de lo que es la bendición y pues para que Dios siga derramando más bendición en su vida, hermanos, váyase al libro de Ezequiel, hermanos, 44:30. Gloria a Jesús. Ezequiel 44:30. Aleluya. 44:30. 44:30, hermanos. Búsquelo ahí con calma, hermanos. Ayúdenle al hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y todos decimos amén. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presenta, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daré al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que la bendición repose en vuestras casas, para que la bendición repose en vuestras casas, hermano. Siéntese, hermano, hoy esta tarde. No es que se los haya olvidado orar, sino que usted siente, hermano. Siéntese y que sea Dios hablando en nuestras vidas, hermano. Cuando estamos en un tiempo, hermanos, de lo que la iglesia pues no lo ha inventado, tiempo de primicias, hermanos, vamos a entrar, hermanos, en una enseñanza, porque de repente cuando usted ve que va a pasar el predicador, usted tal vez se imagina de que viene palabra, pero también podemos pensar cómo es que Dios va a hablar a nuestras vidas. Pero hoy lo vamos a hacer, hermano, no fuerte, hermano. Hoy lo vamos a ir con una enseñanza suave, hermano, pero para que el pueblo no se duerme, hermano, denle una ofrenda de palmas a Dios, porque si no se puede dormir el pueblo. Y el pueblo de Dios estaba llamado a dar sus primicias de todo lo primero. Estaba llamado y está siendo llamado siempre a dar lo primero de todo. Porque nosotros como hijos de Dios, de repente pues todo está bien en nuestra vida. Como hijos de Dios, todo está bien. De repente pues hay dinero, hay abundancia, pues no hay problemas, su hogar está bien, no hay enfermedad, pues todo está bien. Pero hay algo que también a la iglesia de Dios la caracteriza, que cuando tocan el dinero, de repente usted está viendo de que tal vez las alabanzas estuvieron bendecidas, pero cuando ya vino lo que es más que todo el diezmo, al pueblo se le ve el gozo. Más que todo al pueblo también se le ve el gozo cuando escucha el hablar de primicia y puede decir: ¿y esto qué es lo que están inventando o están locos? Porque esto es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos como la gente que
aún no conoce de Dios. Fíjese que nosotros somos bien así, bipolar. Nosotros cuando hablamos de bendición, nosotros decimos, esto es para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hablamos de diezmo, o más que todo cuando hablamos de primicia, empezamos a decir, ay, que el pastor está loco, es que los líderes están locos porque hoy están hablando de primicia. Ve lo que se les ha metido ahora. Allí a la iglesia se le ve el gozo. Como iglesia, como hijos de Dios, nosotros si vemos robar a alguien que le pone, tal vez no le pone la pistola a usted, pero usted viene y con solo ver que aquel ladrón le puso la pistola, usted se asusta. Tal vez usted estaba lejos, tal vez usted estaba a la siguiente cuadra, pero usted viene y usted se asusta y dice, ve, pobrecito el muchacho, o pobrecita la señora, o pobrecita la muchacha, le robaron. Pero ¿qué dirá Dios de nosotros cuando nosotros también le estamos robando a Dios? ¿Será que Dios también se asusta como nosotros nos asustamos al ver que un hombre le pone la pistola a otro simplemente para robar? Y esto es lo que hacemos nosotros, los convertimos en ladrones dentro de la iglesia de Dios. Esto es lo que hacemos, hermanos, y yo lo digo por experiencia propia. Porque el hablar de primicia, para muchos, pues tal vez no han escuchado lo que es primicia, o de repente también nos entra el mal de que cuando hablamos de dinero no escuchamos. Es que así somos, pero Dios estaba siempre con el ser humano dándole bendición desde el principio y sigue estando dándole bendición. Como hijos de Dios, nosotros debemos de saber de que la fuerza, de que cada día que pasa, que Dios nos da para trabajar, hay por qué agradecerle. Y esto, el hablar de primicia, marca lo que es la diferencia también en la iglesia de Dios. Porque si usted cree en las primicias y si usted da conforme al mandato de la Biblia, usted también va a tener cara para estarle pidiendo a Dios el día de mañana. Pero hay momentos de que también en nosotros entra aquello que tenemos vergüenza hasta para pedirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos cuando le hemos estado robando a Dios. Nosotros sabemos cuando hemos sido unos ladrones aquí en la iglesia, que tal vez al hermano no le quitamos la cartera, pero por pena, porque él lo va a criticar. Aleluya. 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 Es una enseñanza, hermano. Así es que el ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos, se reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo. Todo se debe a su bendición, habiendo consagrado las primicias a Dios. Tal vez algunos nuevos dentro del evangelio, pero siempre debemos de saber algo, y de esto la iglesia debe de estar atenta. De esto la iglesia debe de estar atenta y saber de que también nosotros no le vamos a dar cabida al enemigo, porque también hay gente de que como tal vez nosotros antes de venir a Cristo, nosotros criticábamos el diezmo, criticábamos las ofrendas y también oíamos mencionar de primicia y criticábamos aquella iglesia y criticábamos más que todo al que Dios había puesto para estar gobernando la iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado, que tal vez usted pueden preguntarle o usted puede tener amigos de que saben de que usted ofrenda, de que usted diezma y de que usted le puede hacer hasta la mención que estamos en primicia, pero alguien puede venir y puede ponerse a cuestionar, pero ojo con cada uno de nosotros, porque si usted le sigue la corriente, usted también va a tener algo de lo alto, porque nosotros ya siendo conocedores de la palabra, nosotros sabemos que si no hacemos lo que en la Biblia está escrito, también le estamos robando a nuestro Dios, porque también al hablar de primicia, también agarremos esta promesa. También cuando usted esté enfermo, usted viene y usted le pide a Dios. ¿Por qué? Porque
porque en la Biblia habla de que Jesús hacía milagros, de que los apóstoles también hacían milagros. No eran ellos, era Jesús por medio de ellos. De que también en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, y de repente nosotros estamos esclavos del pecado, pero también mencionamos y decimos: si Dios sacó a este pueblo de esta esclavitud, ¿cómo no me va a sacar a mí del pecado? Todas las promesas estas nosotros los agarramos de la Biblia, y es lo que debemos de saber, que con nadie debemos de estar hablando de lo que es tiempo, de lo que es primicia. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que simplemente sirve para criticar, hay gente que simplemente sirve para criticar, pero la iglesia de Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Es estar siguiéndole la corriente en vez de ponerle un alto. Si usted por lo menos no puede decirle a aquella persona: deja de hablar, pues por lo menos deje de andar hablando tanto con esa persona y apártese de ella, porque ¿sabe por qué? Eso no lo va a edificar a usted. Y aquí está un vivo caso: las primicias que el año pasado se dieron no las comieron los pastores, y si las hubieran comido ellos, a nosotros no les importa lo que hubieran hecho ellos. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos en este lugar dándole la honra y la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo lleva la casa de Dios, y esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque de repente nosotros criticamos y criticamos más que todo a la cabeza del hogar, a los pastores. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está hablando en contra de ellos, de repente ellos están doblando rodillas pidiendo por usted, pero nosotros siempre de burro, siempre de terco, y hagámosle caso a nuestro Dios, porque Dios es el que está hablando. Hoy esta tarde de repente en usted tampoco está el anhelo de diezmar, en usted tampoco está el anhelo de meterse en las primicias, pero si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero deje de andar hablando basura del diablo. Aleluya. Cuando dije basura del diablo, es palabra. No vaya a decir: ah, el hermano me dijo a mí basura del diablo. Le diga las palabras que usted habla. De esto se trata. Las primicias, hermano, aseguran que nuestro hogar va a estar en bendición. Hemos tenido el privilegio, gracias a Dios, hoy esta semana, de que pues Karencita le tocó predicar el día martes, y pues ella hablaba de lo que es las primicias, y ella también hablaba de cómo Dios los ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque decidimos creerle a Dios, y sabemos de que si decidimos creerle a Dios, tal vez no venimos con 1,000, con 2,000 o con 3,000 dólares, pero lo que traíamos, lo traíamos de todo corazón, espíritu, alma y cuerpo, y le pusimos a Dios aquellas peticiones, y sabe que Dios viene y aún nos sorprende más de lo que nosotros pensábamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, Dios es grande, pero nosotros, a veces nosotros mismos cerramos las ventanas de los cielos. Yo no sé por qué es que Dios está hablando ahí esta tarde, pero Dios es bueno con cada uno de nosotros. Nosotros los convertimos en ladrones. Yo, antes de seguir hablando de lo que es primicia, yo voy a hablarle también a usted de que de repente, cuando yo entré de lleno al evangelio, yo estaba diezmar y diezmar, pero también nosotros debemos de ser vivos y de pensar. A veces nosotros, lo voy a decir así, allá en el país, en El Salvador, dicen: nos metemos en camisa de 11 varas. A veces nosotros queremos hacer una cosa y otra cosa, y ¿saben qué es lo que hacemos cuando vemos que el dinero no nos ajusta? Que empezamos a parar lo que es de Dios, sin darnos cuenta que nosotros mismos los estamos dañando, sin darnos cuenta de que Dios simplemente los deja. Como cuando usted a un animalito, usted lo tiene apersonado y con una estaca usted lo tiene bien amarrado, pero el lazo es largo, viene y usted suelta aquel animalito y usted le da la cuerda, aquel animalito sale porque el lazo es largo. Así es Dios. Dios los deja a nosotros, de que nosotros agarremos camino largo. De repente nosotros los hacemos los olvidados, que le hemos estado robando a nuestro Dios, pero allá viene Dios y para nuestras finanzas, y lo más tremendo, que las para cuando nosotros más estamos necesitados. Si no, levante la mano aquí uno que no le haya pasado esto. Aquí estoy yo primeramente, a mí me pasó esto. Yo estaba dentro de la iglesia y tenía el privilegio, pero dejé de diezmar, póngale usted, 1 mes o
o mes y medio, o 2 meses. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque yo me puse a hacer algo allá en El Salvador, y de repente también venía Karencita en camino, como que Dios me había mandado a esto. Yo estaba, hermano, llevando 2 cargas al mismo tiempo, y ¿sabe qué? Cuando yo vi que ya no podía con ninguna de las dos, dije yo, ya no voy a diezmar, dije yo, porque se me parecía que con 50, 60 dólares que yo ya no diera, a mí se me parecía que de repente Karencita ya iba a tener para el vuelo, o de que ya iba a venir ella ya de un solo, hermano. Somos ladrones, hermano, pero Dios viene y Dios me soltó, hermano. Yo caminaba y yo sabía lo que estaba haciendo. Pero hubo un día de que también Dios viene y también Él viene y los toca. Pero aún Dios viene con su misericordia y aún no los deja quedar avergonzados en frente del hombre. De repente, hermano, pasó el primer mes y yo lo que estaba ganando prácticamente a la semana eran 600. Trabajaba hasta los sábados, pero yo de primero todo bien, todos los diezmos, todo que me voy con él, y de repente yo digo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y entonces tal vez estábamos hablando por ahí, dije, Karencita, ¿te quiere venir? Claro que sí, dijo, con paquete incluido, dijo. Entonces, pero ¿por qué? Era algo de que yo debía de haberlo pensado también, de que si yo estaba haciendo una cosa, después iba a hacer la otra. ¿Por qué? Porque ahí viene el enemigo y me metió esto, de que si yo estaba en esto, estos 50, 60 dólares me iban a hacer falta, y esto es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. De repente nosotros estamos llevando 2 cargas y no podemos ni con uno, y por eso es que los convertimos en ladrones dentro de la iglesia. Denle una ofrenda de palmas a Dios en este momento. Y todo estaba bien, pero Dios es bueno y Dios es grande, hermanos. Y cuando Karencita de repente llega a migración, hermanos, y Karencita que estaba en migración y yo estaba sin trabajo, y yo llevaba todo supuestamente controlado, y de repente estaba mi hermana hablando que faltaba para esto, para lo otro. O sea, las 2 cargas que yo llevaba ya me habían botado. Yo mismo había cerrado las puertas. Aleluya. Esto no da vergüenza decirlo, porque lo hacemos, porque yo así como agarro el micrófono para exhortar al pueblo y también para hablarle de bendición al pueblo, debemos de hablar que por momentos nosotros los convertimos en ladrones dentro de la iglesia. Pero es que ¿sabe cuál es el error? Es el micrófono. Por eso de repente vamos a comprar un micrófono a cada hermano, porque con el micrófono nosotros somos más cristianos. Pero también cuando nosotros estamos en pecado y cuando nosotros fallamos, no queremos darle la cara al pueblo de decir, yo estaba haciendo esto, pero a mí me pasó esto. ¿Y sabe por qué yo lo digo? Para que usted tome este ejemplo. Y si usted ve que sus finanzas no le ajustan, si usted ve que está haciendo uno, está haciendo otra cosa, medítese. ¿Está robándole usted a Dios? ¿Está de acuerdo con las primicias? ¿Está de acuerdo con estar dando el diezmo? Meditemos en todo esto y hagamos conciencia, porque es que el dinero no los abunda. Y fíjese de que pasó el tiempo, Karencita, y no crea de que yo estaba preocupado porque Karencita estaba allí. Allí está, niña. Yo no le decía a ella, pero yo prácticamente allí que estuviera, porque yo lo menos que quería era que me dijeran que ya estaba lista para que se viniera, porque si me decían esto, pues ya le había robado a Dios. Pues imagínense, un medio chiste, agarrábamos el cuento, hermano, y le íbamos a ir a querer a robar. Ya no le habíamos robado al grande, pues cómo no íbamos a quererle robar a una persona. Es nomás un paréntesis, hermano, no crean que lo íbamos a hacer. Pero Dios viene, hermanos, y Dios no los avergüenza. Dios no los avergüenza, sino que Dios hizo esto para que yo me diera cuenta. Pero ¿sabe qué? Yo oraba a Dios,
pero no le pedía trabajo porque me daba vergüenza el pedirle un trabajo a Dios. Yo soy sincero y yo lo digo, es que sabe que yo no es por jactancia, pero de repente yo me paro acá y tal vez alguien se puede molestar por los mensajes, pero es que también yo desde que Dios viene y me sacó de la vida en la cual yo me encontraba, yo le he creído a Dios, pero también hacemos cosas de que a Dios no le agrada. Lo que pasa es que como iglesia, como hijos de Dios, tomamos la costumbre. Yo no estoy en contra de la bendición, claro que yo creo en la bendición, somos más que bendecidos, y que de repente Dios lo sorprende y puede llegarle a usted una o X finanzas a su vida, pero también de repente no pueden estar hablando al pueblo solamente de bendición, porque cuando usted al pueblo le está hablando de bendición y de repente usted viene y usted exhorta al pueblo y aquel hermano está en pecado, ya no le gusta y dice el hermano la trae conmigo porque hoy habló del pecado. Pero cuando hablamos de bendición, nosotros no lo levantamos todo por vergüenza, pero yo le aseguro de que usted todo el tiempo quiere bendición y bendición, pero no quiere exhortación. Pero cuando en una iglesia no hay exhortación, aquella iglesia está perdida. En las iglesias casi no se habla de lo que es de diezmo, casi no se habla de lo que es de primicia, pero ¿sabe por qué? Porque de repente tienen miedo a hablarle al pueblo esto, pero también es necesario decirle al pueblo que si nosotros estamos robando a Dios, nosotros tampoco vamos para el cielo, porque podemos estar hablando de un fornicario, podemos estar hablando de un idólatra, podemos estar hablando también de un mentiroso, pero ¿dónde quedan aquellos ladrones que la Biblia habla? También nosotros levantemos la mano y digámosle, yo me identifico con uno de ellos, mi Dios, porque yo te he estado robando a ti. Y de repente, hermanos, para que usted vea, y vamos a seguir, estaba yo preocupado, yo no hallaba qué hacer, pero Dios abrió una puerta. Y lo tremendo fue que cuando ya ella ya estaba para venir, tal vez ella contenta y todo, yo no le voy a negar que no estaba contento, pero no daba muchas vueltas en la cama porque era pequeño y me podía caer, pero yo prácticamente no dormí, hermanos, pensando en un paquete incluido, decía yo, y tanta ropa, y debíamos de acordar lo que era de Ginas para arriba, hermanos. Y yo no me da vergüenza decirlo, pero no teníamos, hermano, y prácticamente nada. Pero Dios empezó a abrir puertas y puertas y puertas, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios tampoco le gusta que sus hijos queden avergonzados. Dios solamente lo hace para que nosotros veamos y nos demos cuenta de lo que Él también es para nosotros. Si nosotros le somos fieles, Dios permanece fiel. Aun cuando nosotros le somos infieles, también Dios siempre permanece fiel con nosotros. Yo no le estoy hablando de que Dios está todo el tiempo con nosotros a nuestro favor del pecado, no. Dios siempre va a hacer algo para que nosotros meditemos y nos demos cuenta de que aquello que hemos cometido nosotros los arrepintamos y de que ya no lo hagamos. Y de repente, hermano, gracias a Dios, tal vez pues Dios abrió puertas, necesitábamos cosas, pero Dios, ¿para qué? Agradecido, porque completamente con Dios y después con las demás personas que los ayudaron, la iglesia también, mucha ayuda, hermanos, y después de estar pensando que no iba a tener ropa, ya después no había ni dónde meterla, hermanos, pero no porque Dios se la había comprado, hermanos, sino que simplemente el amor de Dios estaba allí, y Dios sabía la situación en la cual yo me estaba encontrando, pero ¿sabe qué? Dios de allá de lo arriba quizás decía, ¿me vas a robar más? Pero yo no tenía el valor. Y lo tremendo era de que estando ya acá, estábamos hablando de boda. Estaba en un tiempo de que Monte de los Olivos estaba hablando de boda seguido, pero yo no quería hablar de boda porque no teníamos ni para los anillos. Y creo que pues los pastores más que todo se dieron cuenta, también los hermanos que ese día llegaron allá, Mano Carlos, Mana Erika, pues prácticamente yo iba a lo que iba. Yo siempre había dicho que yo lo hacía
para Dios, hermano. Pero también, ¿sabe qué? No era que no llevaba ella un vestido de gala porque no quería llevarlo. No era que no llevaba unos anillos de oro porque no quería llevarlos, hermano. Simplemente no teníamos para comprarlo, hermano. Y lo que es, hermano, ¿por qué lo vamos a avergonzar? Pero ¿sabe qué? La mano de Dios estaba con nosotros siempre. Aún haciendo esto, tal vez Dios ya había visto el potencial que iba a depositar en ella. Y la muchacha venía, hermano, más muerta que viva, pero ahí estaba, hermano, caída arrastrada, pero ella venía entrando a la iglesia. Pero de repente, hermano, ella empezó a conocer la iglesia. Y sabe que yo le doy la honra y la gloria a Dios, hermano, porque no es exaltar a nadie, hermano. Pero cuando yo, hermano, no trabajaba, hermano, pasamos mucho tiempo así, pudimos ver la mano de Dios. Pero yo hubo un momento que yo fui a mediodía y yo le dije a Dios de rodillas: Dios, yo ya no puedo más. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer, Dios? Yo ya no puedo más. Y yo, sí, Dios, perdóname por verte estado robando. Yo para la bendición, así es que abrí otra puerta. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Al día siguiente alguien me llevó a trabajar por un día, pero de repente Dios abrió esa puerta para que yo ya me quedara, hermanos, trabajando allí. ¿Y sabe qué fue lo primero que yo hice, hermano? Que vi en ella que lo primero era lo de Dios, hermano. Siempre, hermanos y hermanas, debemos de recordarlo, que lo primero es lo primero, hermano. Ir apartándolo de Dios, porque nos podemos ir para el Mega, usted puede ir para Atlántico, donde usted quiere, y se nos puede olvidar. Si ya nos sacamos el diezmo, después cuando vengamos con la bolsa vamos a estar diciendo: Dios, perdónanos porque hoy no diezmamos. Usted puede decir: ¿por qué estamos hablando de diezmo si estamos en primicia? Porque a veces, hermanos, si no queremos diezmar, tampoco vamos a querernos meter en las primicias. Deben ofrenda de palmas a Dios, hermano. Es de llevar esto, hermano, por paso. Cuando hijos de Dios, hermano, venimos primeramente, los sentamos simplemente oidores, después viene, los bautizan, estamos con entre que sí y entre que no, después decidimos, pues, y Dios va viendo y los vamos metiendo, así empezamos a lo que es trabajar, recoger ofrenda, leer una lectura, y así también es lo que es la primicia, porque si no nos gusta ofrendar, si no nos gusta diezmar, mucho menos nos va a gustar meternos en la primicia. Iglesia de Dios, estamos viendo la mano de Dios. Usted lo ha visto, la gente que ha venido necesitada a este lugar, han habido poderosos mensajes. Dios ha hablado a esta vida. Ha habido gente necesitada, gente de que tal vez hasta con deseos de morirse, pero viene Dios y habla su vida. Y sabe que es lo lindo, que aquella persona sale de este lugar, perdón, diferente, y de este Dios es que nosotros servimos, a este Dios es que nosotros glorificamos. Pero si nosotros queremos seguir siempre viendo la mano de Dios, hagamos las cosas rectas delante de Dios, hermano, porque usted no tome de menos una primicia, usted no eche de menos una ofrenda, excepto si usted no anda. Usted no eche de menos un diezmo, hermano, porque Dios está viendo todo esto, hermano. Y si nosotros le somos fieles a Dios, hermano, usted va a ver cómo Dios le respalda. Usted va a ver que de repente usted empieza a sentir la presencia de Dios. Pero es que ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a tener toda la autoridad de pedirle a Dios. Y si usted está viendo de que usted se ha metido en primicia, de que usted está diezmando, de que usted está ofrendando, y usted está viendo que aquella puerta de hierro aún no se abre, usted puede declararlo con autoridad y sin vergüenza, para ninguna vergüenza, y pedirle a Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero que esta puerta se abra, pero se abra a mi favor. Yo no te estoy robando en esto, no te estoy robando en lo otro, así es que pruebe Dios, porque yo necesito que esta puerta se me abra a mi favor. Esto es lo que como iglesia también debemos de saber, porque algo de que llama la atención al hablar de primicia, de que Dios pedía de lo primero al pueblo, de que Dios pedía de lo primero al pueblo. Y yo digo, ¿y qué era lo que el pueblo se garantizaba con esto? Pero yo lo he podido ver, y por experiencia propia, de lo primero que Dios dio, nosotros lo metimos, decidimos creerle a Dios. Y ¿sabe qué? Dios nos dio tremendas bendiciones. Aún el diablo estaba parando de que de repente trabajábamos, sí, trabajábamos no. Pero ¿sabe qué? Con un tiempo después de la primicia, de que el clima pues no estuvo bien para el trabajo, pero Karen estaba trabajando, y de lo que ella trabajaba,
de lo que ella conseguía, no 500, no 600, no se equivoque, poco, hermanos, pero Dios proveía, hermanos. ¿Sabe por qué Dios proveía? Porque aquello poco Dios lo hacía mucho. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos decidido creerle a Él, y nosotros pusimos peticiones y Dios también contestó nuestras peticiones. De este Dios es del que yo le vengo a hablar, y de repente Dios empezó a abrir puertas de trabajo a mi favor. ¿Y sabe qué? Cuando no teníamos nada, hermano, que cualquiera los pudo ver echado de menos, hermano, no es que teníamos las cantidades ni las tenemos, porque tampoco se trata de esto, que un día en el nombre de Jesús sí las vamos a tener creyéndole, pero que de repente, hermano, tal vez usted puede decir, ¿cómo es que el hermano está hablando de bendición si mira el carro que anda? Esto no es estar bendecido. ¿Cómo es que los hermanos están hablando de bendición si el carro del hermano solo cuando va cuesta abajo es que me logra pasar? Pero de repente él está hablando de bendición. Pero es que ¿sabe qué? Yo le he creído a Dios, y yo sé de que usted puede ver ese canto, pero yo estoy viendo que Dios tiene mejor para mi vida, para nuestra vida. Y usted no se equivoque, usted nunca piense en querer echar de menos a nadie, porque esto también, usted tenga cuidado. De repente, cuando usted vea a alguien de que tal vez no puede levantarse, pues en vez de criticarlo, si usted no puede ayudarle, mejor estése callado, o mucho menos usted ande pensando de que tal vez porque usted ande el mejor carro, usted va a querer ver de menos al que no tiene, o porque de repente usted trajo unos zapatos diferentes y aquel está siempre con los mismos zapatos, usted ya va a querer hasta pasar zapateando a la parte de él para que él vea que usted anda estrenando zapatos. De repente usted puede ver de que tal vez aquel hermano está trayendo la misma camisa cada 8 días como el ministerio, pero usted no esté criticando, usted esté dándole la honra y la gloria a Dios porque usted tiene. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno, y si usted está viendo de que tal vez ahora su servidor usted lo puede ver en un carrito, así que usted lo puede echar de menos, yo no lo estoy echando de menos, porque es el que me anda moviendo, y yo declaro que en el nombre de Jesús viene algo mejor a nuestra vida. Esto es hablar de Dios, esto es hablar de primicia, porque de lo primero que nosotros dimos, Dios nos dio la bendición. Y sabe que entré a un trabajo, es cierto, trabajaba bastante, pero Dios los iba bendiciendo. Teníamos ciertas preocupaciones, pero también Dios los ayudó en todo, y ahora podemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y sabe que es lo lindo de que vienen, hermanos, y de repente pues Dios siempre ayudándolos como hijos de Dios, hermano. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que a veces nos equivocamos, que porque pensamos que ganamos el montón, es que nosotros vamos a ir guardando y guardando. Hermano, cuando nosotros estábamos, hermano, aún días trabajando y días no trabajando, pero ya con la promesa ya cumplida, ya de parte de Dios, hermano, los pastores los habían dado un carrito, hermano, para estarlos pagando, hermano. Así como cuando usted allá en su país agarraba una vajilla, hermano, o una maca, o un guacal, lo que usted quiera poner, y usted lo estaba pagando por letras, hermano. Así los habían dado ellos a nosotros, hermano. Como que era, hermanos, algún plato, alguna vajilla de cacerolas, hermano, así la estábamos pagando nosotros de a poco, hermano. Pero ¿sabe qué? Tal vez, hermanos, podíamos estar ganando, no miles, hermano, entre los dos, tal vez ni a 600 ni a 700, pero Dios proveía, hermano. Y yo me acordé de esto, y lo primero que hicimos fue cancelar también, hermano, porque también uno de los primeros es esto, hermano. Siempre debemos de acordarnos de lo que podemos estar, porque si usted puede tener algo, hermano, pero si usted está debiendo algo, es mejor que usted también se vaya poniendo a cuenta, hermanos y hermanas. Pero Dios es bueno, hermano, y no piense de que usted no se puede meter en primicia, porque usted no gana miles, no gana 2000. Aquí no se está pidiendo miles ni 2000. Aquí no hay una tarifa para alguien. Simplemente usted hágalo de corazón, pruebe a Dios y verá cómo Dios le va a contestar. Y al hablar de primicias, hermano, hay algo de que llama la atención en lo que es el libro de Hechos, hermano.
Aleluya. Precioso. Fíjese de que cuando la iglesia primitiva empezó, la gente decidió, hermanos, creer en aquel Cristo, en lo que ellos predicaban. Aquella gente que habían visto el derramamiento del Espíritu Santo, aquella gente de que veía cómo los apóstoles iban, aquella gente de que veía el poder que los apóstoles cargaban, que no eran ellos, que era Cristo por medio de ellos. Esa gente, hermanos, gente de dinero, pero gente que se había dado cuenta que lo que tenía no era nada prácticamente. Y yo le voy a poner este ejemplo porque miren lo que hacía esta gente en Hechos 4, hermanos, y yo se lo voy a leer, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sabe por qué yo decidí, hermano, meter esto en lo que es primicia? Porque también llama la atención. Esta gente, hermanos y hermanas, esta gente vendía todo, hermanos, todo prácticamente. Yo digo, por eso fue que fue la iglesia primitiva, por eso hubo tanto respaldo delante de Dios, por eso es que Dios se movía sobre esa gente, por eso tantos milagros que ahora como iglesia ya no los vemos. Pero ¿sabe por qué? Porque esta gente decidió creerle a Dios. A nosotros se nos habla de primicia, pero aún ni en primicia a veces no queremos meterlo. A nosotros a veces hasta nos incomoda el diezmo, pero esta gente, hermano, todo lo que tenía, las heredades, las había vendido. ¿Sabe por qué? Para dedicar su vida por completo a Cristo, y para saber que lo que ellos habían vendido y compartirlo entre ellos mismos no había sido por basura, sino que ellos sabían en quién habían confiado, en quién habían creído. Y por eso es que también la Biblia relata de que no había ningún necesitado, hermano. Así es que con esto, hermano, cerramos con los hermanos que los ha estado viendo por medio del internet, y quedamos con la iglesia.